buenos días a todos. Una muy cordial bienvenida a este conversatorio de inteligencia artificial y su impacto en la ingeniería. Me presento, yo soy Juan Alberto Ramírez Macías, trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana, soy director de las facultades de Ingeniería Mecánica, Aeronáutica e Industrial. Y bueno, es para mí un honor estar acompañado de este grupo de panelistas que nos van a ofrecer el día de hoy pues una conversación muy rica. El día de hoy pues tenemos como idea pues conversar acerca de la inteligencia artificial. Pues qué vamos a decir, es una realidad. Hoy en día es un asunto que está, digamos que democratizado. Si uno se va como cierto tiempo al pasado, pues el tema de la inteligencia artificial, las redes neuronales, era un tema muy académico que solamente estaba restringido a un grupo muy restringido de personas, y hoy en día pues como se ha popularizado, entonces ya está, digamos, en nuestro uso. Entonces, bueno, hoy queremos dialogar, reflexionar un poquito de ver cómo eso ha permeado nuestra sociedad, y queremos ver esto pues cómo tiene que ver con la labor que se nos encomienda a nosotros, y es educar en ingenierías, ¿cierto? Entonces en primer lugar pues quiero presentar a las personas que nos acompañan. Tenemos en primer lugar a David Pérez. David Pérez es profesor asociado del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación de la misma universidad. Es miembro del Grupo de Informática Biomédica de la misma universidad desde 2003, y bueno, sus intereses de investigación incluyen la informática aplicada en la investigación clínica, la interoperabilidad biomédica, la integración y el preprocesamiento de bases de datos, así como la minería de datos en biomedicina. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, tenemos también a Agustín Yagüe, es profesor titular del Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, doctorado en informática de la misma universidad. Intereses de investigación incluyen procesos de software, mejora de procesos de software, gestión de proyectos, enfoque de desarrollo ágiles, procesos de prueba de sistemas y software. Ha participado en varios proyectos de investigación internacionales y nacionales en redes inteligentes, metodologías ágiles y desarrollo de software global. Está inscrito como comité de programa en varias conferencias internacionales sobre tecnologías de la información. Todo correcto. Perfecto. Y tenemos a Felipe Figueroa. Tenemos nuestra cuota de interdisciplinariedad. El Felipe es abogado, es magíster en biociencias y derecho, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías. Y actualmente es asesor en propiedad industrial, evaluación y estudios de instrumentos para la protección y a la transferencia de propiedad intelectual de la Universidad del Valle. Y pues ahí buscando un poco la vida y obra, me encuentro pues que uno de los intereses de Felipe es los desafíos legales y estrategias de protección de derechos de propiedad intelectual sobre resultados obtenidos a partir de inteligencia artificial. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en la creación? Entonces tenemos un grupo muy nutrido de personas. Entonces, bueno, para empezar un poco con darle contexto un poco a lo que vamos a conversar, pues uno puede darse cuenta que hay varias cosas que empiezan a volverse parte del discurso público cuando nosotros tenemos una popularización de la inteligencia artificial en los últimos tiempos. Y bueno, tal vez lo más notorio para quienes estamos en los entornos de educación es que ya nuestros estudiantes empiezan a usarla como sus herramientas del día a día, muchas veces con buenos resultados y tal vez notoriamente con algunos resultados que no nos dejan muy tranquilos. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos la aplicación de la inteligencia artificial, pues hay ciertas cosas que las interpretamos de manera positiva, ¿cierto? Hay ciertos impactos, ciertas cosas que se facilitan. Tal vez ustedes en su día a día y en su trabajo han encontrado aplicaciones en las que se facilita su flujo de trabajo, pero al mismo tiempo empezamos a tener ciertos tipos de preocupaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos una cantidad de datos que se están utilizando. Nosotros cuando interactuamos con ellas proveemos datos. ¿Qué pasa con esos datos? O tal vez cuando nosotros empezamos también a tomar decisiones o a guiar nuestras decisiones con la inteligencia artificial, pues nos preguntamos, ven, ¿y esto en qué medida está perpetuando ciertos sesgos y qué tanto están replicando ciertos comportamientos que no son al final productivos? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar ese asunto, hay cosas positivas, hay cosas negativas, pues es interesante uno empezar a responder ciertas preguntas, y es,
¿cómo hacemos nosotros para incorporarlo de forma productiva en nuestro ejercicio formativo? Esa es una de esas preguntas que, bueno, ¿qué hacemos con ello? En ciertas profesiones, tal vez nosotros en ingeniería tenemos ciertas facilidades para saber esto cómo funciona, pero hay ciertas profesiones que parte de su ejercicio formativo tienen los fundamentos que están detrás de cómo funciona una inteligencia artificial, pero otros programas no tanto. Entonces tal vez uno empieza a percibir que hay ciertos actores que pueden tener un mejor criterio a la hora de hacer el uso, pero hay otros actores que tal vez no lo tengan tanto. Entonces, ¿cómo se convive con aquellas profesiones que tal vez su participación no es tan clara? Como hace parte de nuestra conversación, nosotros tenemos una cantidad inmensa de retos en el mundo de la educación. Si ustedes se dan cuenta, es un problema multifactorial, multidimensional. Cuando nosotros tenemos que solucionar cosas en educación, tenemos que considerar un montón de factores y hoy en día se nos está sumando uno más. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a este fenómeno del cual no nos podemos aislar? Está aquí, tenemos que reaccionar. Y bueno, es importante pues y nuestros panelistas nos podrán ilustrar un poco mejor acerca de los riesgos que hay detrás de la posibilidad de que en las inteligencias artificiales haya sesgo y discriminación, los problemas que hay detrás de la privacidad, detrás de los datos que interactúan con este tipo de inteligencias, los problemas de transparencia. Uno de los grandes asuntos que pasa es que cuando una inteligencia se vuelve ya muy evolucionada, entonces no se puede saber qué está pasando por dentro. Cuando se pregunta qué está pasando por dentro, a veces no nos explican muy bien este algoritmo cómo da un buen resultado. No sé. Y ahí empieza, digamos, muchos a asustarnos. También está el tema obligado de que ya tenemos casos en los que ciertas actividades son fácilmente reemplazables con este tipo de algoritmos. Si nosotros empezamos a confiar mucho en nuestros flujos de trabajo con este tipo de cosas, entonces, ¿qué tan vulnerable es esto a ciberataques? ¿Cierto? Digamos, qué vulnerabilidades hay desde el punto de vista técnico que podrían comprometer digamos, el buen funcionamiento? Una decisión importante es intervenida de otra forma y tal vez estamos cometiendo un error porque fue vulnerada el algoritmo. Otro tema que también, y es como de los asuntos que son bastante claves, los que tienen que ver con la asignación de responsabilidad. Yo creo que nosotros hemos sido, digamos, una cosa que hace parte como de nuestro orden en comunidades humanas, es que un factor estabilizante es que nosotros podemos asignar responsabilidad a quien se ha equivocado. Entonces, si hay un desastre, si hay una mala práctica, nosotros podemos localizar la responsabilidad en algún tipo de persona. En este momento, cuando parte del flujo de trabajo está hecho por un algoritmo, ¿a quién le asignamos esa responsabilidad? Y una cosa que digamos que también fue, digamos, un factor sensacionalista en los últimos tiempos es eh, qué pasa cuando la información es filtrada por este tipo de algoritmos y no sabemos si quien nos está dando la información es la fuente real, sino cuando la información viene de un algoritmo que ha sido alterado. Entonces, hoy en día fácilmente podemos tener un discurso o incluso nuestra presentación en este momento la podemos pasar por un algoritmo y podemos escuchar nuestra versión en inglés. Y el video se ve como si hubiera sido originalmente hecho en inglés. Entonces, nos queda difícil distinguir qué es real y qué es producido por un algoritmo. Entonces, bueno, esa es como a modo de preguntas provocadoras de qué temas vamos a conversar. Entonces, lo primero que le pido a mis panelistas es, bueno, pues cada uno de ustedes cuéntenos, por favor, digamos, desde su rol, desde su día a día, de su trabajo, digamos, cómo se relaciona su trabajo con las preguntas que hoy nos convocan. Entonces, les voy a pedir a cada uno de ellos que nos regalen máximo 10 minutos de esa contextualización. Entonces empecemos con David. Pues muchísimas gracias. Es un placer estar en este panel. A ver, nosotros dentro de la Politécnica en el
el Departamento de Inteligencia Artificial es algo que nos viene ya de hace mucho tiempo. Siempre cuento, cuando yo entré en el departamento, era al final porque ahora está muy de moda la inteligencia artificial, pero ya hemos pasado 2 inviernos de la inteligencia artificial. Yo entré justo cuando estaba terminando el segundo y recuerdo que el máster que teníamos de inteligencia artificial, una de las primeras cosas que tuve que hacer era hacer campañas para conseguir alumnos porque no teníamos suficientes alumnos. Ese es un programa que hoy en día tiene creo que en el último 600 personas estaban aplicando para entrar para unas 50 plazas. Y no es o sea, los métodos, las asignaturas, los profesores que estamos dando, eso no son tan distintos. Las redes de neuronas, ahora es redes de neuronas y deep learning. Se ha incluido una asignaturas de los aspectos éticos, pero es algo que evidentemente está teniendo un gran impacto, pero que lleva muchísimo tiempo. Y ya ha tenido un impacto en muchísimas áreas. En mi caso concreto, dentro de la salud, es un ámbito inmenso, como en cualquiera de las áreas de ingeniería. La aplicación de la inteligencia artificial a la salud es algo que es desde modelos predictivos, procesamiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural. Es algo que está día a día teniendo un gran impacto y que es nuestro trabajo diario. También un poco resaltando la interdisciplinaridad que tiene toda la aplicación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, destacar un par de compañeros del departamento que han tenido un impacto más allá de la parte de técnica. Asunción Gómez Pérez, que es la vicerrectora de la Politécnica, la vicerrectora de investigación de la Politécnica, el año pasado se le consiguió la letra Q de la RAE. Es un cargo vitalicio, que son lingüistas, escritores, y Asun, nuestra compañera, ha sido la primera persona tecnóloga que ha conseguido un puesto así debido a sus trabajos en ontologías, en lingüística computacional, etcétera. Lo que indica, y es toda una carrera de décadas trabajando en ello. Tenemos otro compañero, que en concreto fue mi director de tesis, Víctor Maojo, que es catedrático también del departamento. Él es médico, no es informático. Hizo un doctorado en informática, estuvo en Estados Unidos, volvió a España y empezó a trabajar en informática biomédica en los años 90, que es cuando se fundó el grupo. Él es miembro de la Real Academia de Medicina en España. O sea que también es por toda una carrera. Entonces, ese impacto de la inteligencia artificial en muchos ámbitos es algo que tiene mucho recorrido. Hoy en día voy a hablar muchos ejemplos del ámbito en el que yo me muevo, que es en el de la salud. Hoy en día eso de proyectos europeos donde estábamos trabajando hace años para la reutilización de datos para investigación, donde aplicábamos los primeros métodos de inteligencia artificial para facilitar esos datos. Eso ya se ha llevado al ámbito productivo, con proyectos ya de la industria, con redes, una red con la que trabajamos que tiene unos 180 hospitales en todo el mundo y que permite toda esa explotación de esos datos, y que la inteligencia artificial no solo se utiliza para entrenar modelos de predicción, que es lo que quizás veríamos como primera aplicación, sino
también para facilitar todos esos datos, extraer esos datos de las notas que hacen los médicos en texto libre, para asegurarse de la calidad de los datos. Es algo que ya se ha llevado, de hecho, al ámbito productivo. Entonces, eso cómo llevarlo a nuestras aulas es algo que, por lo menos en nuestro caso, como son programas de inteligencia artificial, han estado siempre ahí, y que las aplicaciones son las que se han desarrollado para los distintos ámbitos. En mi experiencia, lo básico y lo más, la revolución, por un lado, los datos. Los datos es lo más importante, y por otro las aplicaciones, las nuevas aplicaciones que se están desarrollando y que se están ideando para todos los métodos que durante muchos años se han estado desarrollando. Nada, deseando seguir con las siguientes preguntas. Bueno, David, muchas gracias. Continuemos con Agustín, con nuestro abogado. Felipe. Bueno, pues muchas gracias. Desde esa experiencia personal, pues miren, como abogado de patentes siempre he tenido una relación directa con diferentes ramas de la ingeniería y obviamente estoy en una situación bastante paradójica porque el desarrollo legal nunca irá a la misma velocidad del desarrollo tecnológico. Entonces, inteligencia artificial y todos los desarrollos basados a partir de inteligencia artificial nos cogen a los abogados como ¿y ahora qué vamos a hacer? Si estamos acostumbrados a resolver todo desde el tema de legislar la casuística en una tradición como la colombiana. Y existen muchos elementos que hacen necesaria esa interdisciplinariedad. Es decir, que desde la ingeniería, la inteligencia artificial debe ser vista desde un punto de vista integral. Se tiene que generar toda una sinergia con otras profesiones y con las ciencias humanas. Tengamos en cuenta algo. El principal problema que generará todos estos desarrollos está enfocado hacia el valor. ¿Hay una generación de valor? Por supuesto. El tema es ese valor, qué tan incluyente es si de entrada sabemos que muchas personas van a quedar sin empleo. Esta no es una situación nueva en la historia de la humanidad, a lo mejor volvemos al eterno retorno. Siempre que se genera un nuevo desarrollo tecnológico, pues muchas personas se quedan sin empleo y se tiene que generar un nuevo círculo de valor. Pero la pregunta es, desde el punto de vista de desarrollo de inteligencia artificial, a la velocidad que vamos, ¿qué tanta preocupación a nivel global hemos tenido frente a esa generación de valor? Y de ahí que sea tan necesaria esa interdisciplinariedad, esa visión. Apple en sus desarrollos no solamente tiene ingenieros, sino que contrata artistas, músicos y diferentes tipos de creadores para desarrollar productos tecnológicos. Y creo que es ese modelo integral de visión global el que necesita ser abordado. Y obviamente, desde el punto de vista legal, el problema es grande. Y la solución de regulación no va a venir solamente del mundo jurídico. También a nosotros como abogados nos toca tener una sinergia con todos los campos de la ciencia, porque estamos regulando o vamos a intentar regular algo sobre la definición de unos derechos de propiedad que hasta el momento no son claros. En la historia jurídica se ha regulado la propiedad de diferentes maneras. La propiedad de los bienes materiales, obviamente, tiene un desarrollo legal de siglos. Luego vino la regulación de la propiedad intelectual, que es a lo que yo particularmente me dedico. Esa propiedad intelectual va a tener unos desafíos, obviamente, con la inteligencia artificial, que ahora lo estamos viendo. Ok, si yo desarrollo un cuento a partir de una herramienta de inteligencia artificial, ¿el cuento es mío? ¿Tengo derechos de autor sobre ese cuento? Y si desarrollo no un cuento, sino un invento con aplicación industrial a partir de inteligencia artificial, ¿ese invento de quién es? ¿Tengo yo la exclusividad sobre ese invento?
Y esos son los desafíos que hoy nos estamos enfrentando. Insisto, esa solución no vendrá solamente de la perspectiva jurídica. Pero hay un punto adicional que creo yo que va a ser el de mayor preocupación en los próximos años, y es la propiedad de los datos. Los datos obviamente son la base de la inteligencia artificial, pero ¿y cómo estamos frente a la regulación de propiedad de los datos? Y no los datos personales, la protección de la vía data, sí, ahí hay alguna aproximación que obviamente pues, puede estar también siendo objeto de vulneración, pero más allá de eso, los datos, el proceso de sistematización de los datos, del análisis de los datos, van a ser objeto de derechos de exclusividad de explotación económica como están establecidos previamente los derechos de propiedad intelectual. Podemos asimilar los derechos de propiedad intelectual sobre creaciones a los datos que no son una creación per se. Nos vamos a interesar más en los datos que en las creaciones originadas a partir de los datos. Entonces, todos esos desafíos, resolviendo pues el cuestionamiento de esa experiencia o perspectiva personal frente al tema, es a lo que nos estamos enfrentando y no estoy seguro que vayamos a tener una solución, pero creo que en la búsqueda de esa solución sí es totalmente imprescindible una visión integral y una visión interdisciplinaria. Listo, Felipe, muchas gracias. Continuemos con Agustín, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Juan Alberto. Bueno, pues como ya mis dos predecesores han comentado, estamos ante un tema apasionante y fundamentalmente creo que no tenemos que perder la perspectiva de que la inteligencia artificial a día de hoy está en muchos ámbitos y depende de muchas cosas. Por un lado está aquellos ingenieros, en este caso la parte de los ingenieros informáticos, que fundamentalmente trabajamos en la generación y en la creación de esas bases fundamentales de la inteligencia artificial, es decir, ponemos los mimbres para que posteriormente el resto de ingenierías y el resto de disciplinas puedan utilizarlas. Es decir, no podemos perder de vista que la inteligencia artificial no es solo una inteligencia artificial generativa, que es lo que a día de hoy está en boca de todos, sino que la inteligencia artificial está detrás de algoritmos, tomas de decisiones. O sea, no todo es ChatGPT o es Gemini. Tenemos más elementos y más herramientas que hay detrás de la inteligencia artificial. En este contexto, lo que no podemos olvidar es que esta inteligencia artificial está para ser utilizada, pasa a ser una herramienta. Herramienta que, como bien han mencionado mis dos compañeros, la vamos a poder utilizar en todos los paneles o en todas las áreas de la ingeniería. Cuando trabajas en el sector médico, como está trabajando David, se utiliza para diagnósticos, se utiliza para no solo para diagnósticos, para aprender, para una de teledetección, dar soporte a todas las infraestructuras que necesitamos detrás, gestión de historiales médicos, de detección de pandemias. O sea, podemos utilizar toda esa información y todos esos datos de una manera correcta. Si nos movemos al área de automoción, la inteligencia artificial nos permite que los coches sean autónomos. Abre otra corriente que puede ser, como también mencionábamos, la corriente legal. Un coche autónomo atropella a alguien, ¿de quién es la responsabilidad? Del algoritmo, del modelo que hemos entrenado, de quién dio los datos. O sea, abrimos muchas áreas. Entonces creo que en este contexto donde queremos hablar de inteligencia artificial en los diferentes ámbitos, creo que no podemos olvidarnos, o estoy convencido de que no podemos olvidarnos, de que el uso y el buen uso de la inteligencia artificial es tan importante como la existencia de esos modelos. Yendo a la pregunta original que nos planteaba Juan Alberto, en mi caso centrado en el desarrollo de software, yo soy ingeniero de software, trabajo con ingenieros de software y formo ingenieros de software. Necesitamos utilizar también la inteligencia artificial para facilitar, es una herramienta que nos va a optimizar ese desarrollo. Y una de las cuestiones que para mí es crítica es el enseñar a mis estudiantes cómo pueden utilizar esa inteligencia artificial, en qué casos es útil y en qué casos no. Como bien mencionabais, si mi modelo no está bien entrenado, lo que voy a obtener es un mal resultado y, por lo tanto, no puedo seguir sentando las bases sobre unos malos resultados. Eso nos lleva a que
como, no sé si en este caso nosotros como informáticos o como sociedad o como divulgadores de todas estas herramientas, nos lleva a hacer énfasis en que es muy importante la formación de las personas que van a utilizar la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial bien utilizada va a conseguir que reduzcamos tiempos de desarrollo, que optimicemos, que tengamos mejores resultados en nuestro día a día. Una inteligencia artificial mal utilizada lo que nos va a llevar es a un desastre. Yo he tenido estudiantes que me han entregado prácticas generadas con inteligencia artificial y la solución era incorrecta. ¿Por qué? Porque como modelos predictivos, en la mayoría de los casos, no saben entender determinados contextos. También nos lleva a que cuando utilizamos la inteligencia artificial tenemos el mal entendimiento de que la solución que me va a dar la inteligencia artificial es la adecuada y hemos conseguido desplazar el foco de nuestro trabajo. En lugar de trabajar en resolver la solución, trabajo en crear el contexto que me va a dar una solución que probablemente sea incorrecta. Entonces necesitamos cambiar y necesitamos educar a la gente que va a utilizar esa inteligencia artificial. Además de dejar que los informáticos sigamos avanzando en la creación de nuevas inteligencias artificiales o nuevas herramientas o nuevos mecanismos que nos faciliten esa, como bien habéis comentado, democratización de la inteligencia artificial. Por supuesto necesitamos datos, por supuesto necesitamos algoritmos, por otro lado necesitamos máquinas, necesitamos recursos para que podamos tardar menos en entrenar los modelos, podamos generar menos o modelos con menos consumo y que al final consigamos que toda esta cadena pase a funcionar de una manera sincronizada y que tengamos una aportación de valor, por recuperar el concepto que mencionábamos antes. Tenemos que ver cómo consigo extraer valor al poner en conjunción todos esos actores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces lo que hemos escuchado hasta ahora, hay una, digamos, parte de lo que conversamos es que hay beneficios, ¿cierto? Hay un valor generado, es una herramienta que en diferentes casos muestra un alto nivel de utilidad, ¿cierto? En los casos médicos, el asunto de agilizar, por ejemplo, el diagnóstico y dar un concepto con respecto a una imagen, la comparación en tiempo de lo que haría una inteligencia artificial comparada con lo que se tardaría un humano y con los efectos, por ejemplo, de fatiga que puede tener un médico que está analizando una imagen a las 3 de la mañana porque tiene que cumplir un tiempo, pues ese tipo de cosas no están en una inteligencia artificial. Entonces, eso como para dar un ejemplo. En temas que tienen que ver con creación, pues si esto puede acelerar la velocidad de creación de bienes, servicios que digamos que benefician el bienestar. Pues hay un asunto que está detrás hay beneficios que nosotros somos capaces de darnos cuenta. Pero entonces la pregunta sería, si tenemos esos beneficios, entonces esos beneficios, ¿a qué costo? Entonces, la pregunta hacia ustedes será, ¿cómo balancean ustedes digamos, el tema de los beneficios que ustedes perciben con respecto a los temores o a los costos que pueden haber detrás de eso? ¿Cierto? Por ejemplo, ahorita Felipe nos decía, bueno, una de las cosas que tenemos que resolver es de quién es la autoría de esta invención, ¿cierto? Hay una invención, hay una autoría. Si la autoría es útil, entonces ¿por qué es importante preocuparse por quién es el autor? Entonces, ¿cómo balancean ustedes esas dos cosas, cierto? Hay beneficios que los hemos mencionado ya. Comparémoslo con esos temores, esas cosas que no son tan positivas. Entonces, empecemos con Felipe. Sería cómo comparar esos beneficios con los desafíos. Es que creo yo que ese es un problema bastante grande. A mí Mariana Mazzucato no me agrada en lo personal, pero hace poco escribí algo interesante y es que el desarrollo de la inteligencia artificial debería llevarnos a un término que ella utiliza como inteligencia colectiva. Y ella dice, es necesario para que exista innovación que tengamos una inteligencia colectiva, que ese valor que va a generar y que está generando la inteligencia artificial
no se quede solamente en un grupo reducido. Es decir, cuando hay el desarrollo de innovación, decía ella, son más los beneficios para los accionistas de las empresas que tienen como tal la propiedad de este tipo de desarrollos que de los trabajadores y de los pagadores de impuestos. ¿En qué se beneficia un empleado, un contribuyente frente a este tipo de desarrollos de inteligencia artificial dentro de un punto de vista económico? Si se trata de temas de modelamiento, de toma de datos a partir de algoritmos, pues cómo se están creando esos algoritmos, cuáles son los modelos predictivos que se están utilizando y efectivamente a quién están beneficiando. Si no se beneficia esa inteligencia colectiva, pues va a haber efectivamente un rezago en el sentido que va a existir, como siempre, un grupo de privilegiados, pero va a existir un grupo grande de la población que, por más beneficios que le veamos a la inteligencia artificial, se va a ver enormemente afectada. Entonces, ¿cómo arreglamos esa brecha? Bueno, y ahí el tema es cómo se genera una política pública para que esos desafíos generados a partir de los mismos beneficios de la inteligencia artificial puedan ser objeto de superación y que efectivamente pueda existir un bien común detrás de todo esto. Yo ahí personalmente creo que profesiones como los filósofos, los antropólogos, van a tener una reivindicación con estos desarrollos, porque sí o sí, si queremos generar mejores códigos, si queremos procesar mejores datos, no puede ser un ejercicio exclusivo de la ingeniería y de las ciencias duras. Insisto en esa integralidad, porque si vamos a desarrollar un algoritmo para la toma de decisiones, ¿cómo se va a construir ese código? ¿Vamos a basarlo en la ética? ¿Vamos a reivindicar la ética como un elemento necesario incluso dentro del campo de la ingeniería? En el derecho la ética, siendo base fundamental, muchas veces es menospreciada. Entonces imagínense en ingeniería hasta dónde le hemos dado relevancia al desarrollo y al estudio y análisis como tal de la ética. Entonces creo que en este modelo es posible que exista ese tipo de reivindicaciones, ojalá lo haya. La responsabilidad de nosotros como abogados es, ok, ¿cómo vamos a generar unas reglas de juego claras frente a este tema, esa seguridad jurídica que, insisto, no la vamos a lograr solos, también se necesitará de un ejercicio y una participación interdisciplinaria, pero el tema va enfocado hacia lo que creería yo en eso, tenía razón Mariana Mazzucato, en ese bien común, es decir, cómo vamos a generar algún tipo de equilibrio con estos desarrollos. Porque, obviamente, no vamos a dejar de lado la inteligencia artificial, no la vamos a dejar de utilizar como herramienta, no se va a dejar de crear valor con la herramienta. Sería torpe generar algún tipo de medida que impida el desarrollo de este tipo de herramientas o como en algún momento se dijo, no, venga, paremos un momentico porque vamos muy rápido. No, creo que eso sería un contrasentido, pero sí tenemos que tener un plan de equilibrio de esas consecuencias que, nos gusten o no, las van a ver. Durante el siglo XX hubo una queja a nivel mundial sobre la explotación laboral. Y los humanos nos hemos sentido explotados laboralmente. Una de las consecuencias que va a generar esto es que no va a existir explotación laboral sencillamente porque los humanos en gran medida no vamos a ser útiles, que creo yo que va a ser un problema mucho peor a ser sobreexplotados. Y de una u otra forma, ese punto hay que resolverlo. Bueno, muchas gracias. Varios puntos que desempacar allí. Vamos manejándolos por partes porque sí hay tres elementos muy importantes. Vamos por el primero, ¿cierto? Y podemos preguntarle en este caso a David. Tenemos el caso particular del uso de la inteligencia artificial en aplicaciones médicas, donde es de pronto de los casos en los que uno puede ver un beneficio muy claro. Pero hay de las cuestiones que tenemos en este momento hay esta vez ese beneficio claro, pero hay preguntas acerca de la propiedad de los datos y unas preguntas acerca de esto
también a quién beneficia, ¿cierto? ¿Qué tan, digamos, finalmente detrás del mundo médico hay ingresos, ¿cierto? Se tiene que manejar como un negocio. Entonces, en este caso, ¿cómo miras ese balance entre la realidad de lo que nos ofrece la herramienta técnica, el beneficio médico, claro, pero estos otros aspectos que también, digamos que para la mayoría de nosotros no están claro, y es a quién beneficia, qué pasa con los datos? Sí, es una pregunta que nos encontramos a diario en estas iniciativas que comentaba de esta reutilización de los datos clínicos para investigación. Al final los que están detrás son las farmacéuticas, son los sponsors de la mayor parte de la investigación clínica son farmacéuticas. Compartir datos con las farmas de pacientes para hacer investigación, así de entrada asusta. La realidad es que la medicina hoy en día, la inmensa mayoría de lo que utilizamos está basado en la medicina basada en la evidencia, ensayos clínicos. Ya existe esa comunicación entre los sponsors y los datos y los hospitales para los datos. En el caso de Europa lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro. La regla que claramente lo gobierna es la GDPR, la Ley de Protección de Datos, que de hecho sí que se ha demostrado que permite esa explotación de esos datos para fines científicos, incluso sin el consentimiento informado. No me quiero meter mucho en esos temas con mi compañero porque no soy experto en el tema, pero básicamente ya existen redes que los están explotando. Pero sí que tenemos eso, muchos hospitales que tienen temores de, pero cuidado, si comparto estos datos, lo que no quiero es que lo utilicen más bien es para que me hagan perfiles de prescripción médica, que me puedan subir los precios de los medicamentos porque saben qué tipo de medicamentos estamos utilizando. Y todo eso es porque existen ahora esas herramientas que permiten explotar esos datos. La investigación clínica antes se hacía, sobre todo, pues un hospital, tenían a un becario metiendo datos y así hacías un estudio de unos 200 pacientes. Eso se está escalando gracias a la inteligencia artificial. Existen redes con 200 hospitales donde esa N ahora en vez de ser 200 son 20.000 pacientes. Se están publicando, tiene un aspecto positivo enorme. En esta red que comento se están publicando una media de una publicación al día en revistas clínicas utilizando estos datos. El impacto en la comunidad científica es claro. Eso sí, no sale gratis en el sentido de que no son los mismos datos. Son datos del mundo real que no están pensados para hacer investigación, sino para tratar a pacientes y que la comunidad científica está sacando un rédito, pero no tienen la misma calidad de datos. Es algo en lo que estamos trabajando porque al haber tanta heterogeneidad, tantos hospitales distintos y tanta variabilidad en los datos, tienen unos problemas que unos datos más pequeños no los tienen. Sin embargo, permiten la inteligencia artificial ha permitido escalar unos procesos que lo han hecho llevar a otro nivel y que se puedan explotar los datos de otra forma. En mi opinión, el beneficio, decías, en ese caso, el beneficio es mayor que el temor que tengo. Hace poco estaba en el hospital donde nació mi hija, que estamos trabajando con ellos para que entren dentro de esta red, y estaba deseando de que entrasen en esa red y que incluyeran los datos, porque sé que esos datos van a
ayudar a avanzar en la investigación clínica. Eso sí, con todos los salvaguardas legales, y no solo legales, sino también en cuanto éticos de quién se está beneficiando de aquí, que el hospital, en este caso, en el caso de los pacientes, que sea el paciente, que son los dueños de los datos, son los que tengan el control de los datos, que siempre se pueden negar, pero que todas esas salvaguardas que en Europa hemos sido de los más puristas al respecto comparado con otras áreas del mundo, no nos impida el realizar y el poder explotar esos datos, porque en investigación clínica, antes de la GDPR, eso que no estaba claro, de hecho mucha de la investigación se estaba yendo a otras zonas del mundo porque en Europa era muy complicado por la regulación que teníamos. Eso a partir de la GDPR entiendo que se ha facilitado, se ha dado un marco que no es perfecto, muchos estados, no es algo que esté totalmente aceptado, pero sí que ha hecho posible la implementación de estas soluciones. Muchas gracias. Bueno, quisiera continuar con una pregunta para Agustín, mezclando dos asuntos, y muy a pegar de lo que mencionaste, David, y es que supongamos que a un paciente le dicen, ve, tus datos van a ser utilizados de esta forma, pero digamos que cuando se ha trabajado profundamente en inteligencia artificial, pues se sabe que se requieren ciertas herramientas para poder saber cómo se interactúa con ese tipo de algoritmos, ¿cierto? Digamos que son un tipo de algoritmos que requieren un nivel de formación significativo para uno poder saber cómo funcionan, cómo manejan los datos, cuál es el proceso, qué se hace primero, qué se hace después. Se requiere un muy buen nivel de formación para saber qué está pasando, pero eso no es el caso del paciente promedio, ¿cierto? El paciente promedio seguramente le pasan una forma que tiene un montón de texto, que será muy clara en lo que explica, pero hay una brecha grande entre lo que la persona lee y lo que realmente entiende. Ese es uno de los temas que, digamos, hace parte de lo que mencionaste. Pero eso lo podemos combinar con el llamado que hace Felipe a que este trabajo tiene que ser interdisciplinar. Entonces, yo creo que es un llamado válido, pero creo que hay unas brechas importantes entre lo que es capaz de hacer una persona que ha sido formada para entender cómo funciona, por ejemplo, una red neuronal o cómo funciona Deep Learning. Eso digamos, cómo se concilia esa necesidad de nivel técnico con el hecho de que nosotros necesitamos que tengamos abogados, filósofos, sociólogos, también aportando en el desarrollo de inteligencias artificiales. En principio, desde mi perspectiva, creo que para un abogado no hay una necesidad real de saber cómo funciona Deep Learning por debajo. Yo cuando conduzco un coche no conozco exactamente cómo funciona el motor de combustión, ni conozco cómo funciona el motor eléctrico, pero sin embargo sí utilizo el coche para desplazarme. Creo que no es necesario o no es imprescindible que la generalidad de la población conozca cómo funcionan ese tipo de algoritmos. Sí creo que es muy importante el que entendamos que cuando formamos a los ingenieros, y en este caso los ingenieros del área informática, también les damos una formación ética. Les damos una formación dentro de su formación tanto en pregrado como en máster. Tienen asignaturas específicas de cuál es el impacto ético que tienes por el hecho de estar implementando un algoritmo y que ese algoritmo puede estar en un coche y el coche tiene que tomar una decisión de voy a atropellar a alguien porque ¿qué hago? ¿Freno o tiro por un terraplén al coche y mato al conductor? Entonces, ese tipo de cuestiones que son muy filosóficas y son éticas, necesitamos también que sean tenidas en cuenta. Si lo miráramos desde el punto de vista de los usuarios, y volvemos al mundo médico, si a mí me tienen que hacer una radiografía porque tengo una enfermedad grave y dependo solo del conocimiento del especialista que me está tratando, mi confianza estará en cuántos pacientes ha tratado este médico. Sin embargo, si mi radiografía la puedo contrastar con una base de datos enorme, con todas las personas que han tenido radiografías del mismo estilo,
En el fondo lo que estoy haciendo es ampliar la base de conocimiento que va a tener la persona que me va a tratar. Si a cualquiera de las personas que va a ser al médico le preguntas ¿qué prefieres? ¿Un médico que ha tratado a un paciente que compara tu historial con el de un paciente o a compararla con la de 100 millones de personas? Pues probablemente te diga que prefiere que se le compare con 100 millones para tener un diagnóstico más adecuado. Entonces, creo que el conocimiento que debe tener la población sobre la inteligencia artificial tiene que ir más alineado en para qué me sirve cada una de las diferentes inteligencias artificiales y cómo tengo que utilizarlas. Pero como un usuario, yo cuando conduzco un coche no es lo mismo conducir un vehículo de alta gama que puede ir a 300 kilómetros por hora que un vehículo pequeño que va a ir a 100. Entonces me tienen que enseñar a manejar el vehículo de 300 kilómetros por hora. Entonces con la inteligencia artificial entiendo que tenemos que hacer esa misma acción formativa. Vamos a enseñarte cómo tienes que interactuar con una IA y qué tipo de problema es el que puedes resolver con esa IA, independientemente de que por debajo del modelo se haya entrenado con más o con menos datos o con más o con menos profundidad. Bueno, tenemos aquí una réplica. Sí, no réplica, es totalmente de acuerdo, pero en cuanto a comentaba, toda esta iniciativa que comentaba sobre los hospitales, tengo que decir, se inició en proyectos europeos en el 2011. Uno de los paquetes de trabajo del proyecto europeo era liderado por un departamento de Derecho de la Universidad de Hannover. Es decir, está claro que es imprescindible que para estas iniciativas tengan ese soporte. Pero sí estoy de acuerdo con mi compañero que es para ver cómo se tiene que. Bueno, también tenemos la réplica, Felipe. Muchas gracias. No, plenamente coincido. Como abogados no tenemos por qué manejar redes neuronales convolucionales. Pero hay un tema que no podemos dejar de lado, también desde una óptica de interdisciplinariedad. Yo les decía que como abogados estamos rezagados frente a la regulación del desarrollo tecnológico. Siempre el desarrollo tecnológico, la innovación va a ir a un nivel de aceleración mucho mayor que el desarrollo legal. Pero hay un punto en que los abogados sí somos muy aventajados y es en el de los regímenes de responsabilidad. Puede que no entendamos nada de inteligencia artificial, pero ojo, una falla de la inteligencia artificial, les aseguro que como abogados ponemos a pagar a alguien. Siempre el que pierde paga. En el ejemplo del Tesla altruista, una maravilla, yo compro un Tesla que está programado para tomar una decisión en la cual se genere el menor número de víctimas y de daños, inclusive a costas de la vida del tripulante. Sí, porque entonces preservamos la vida de 3 niños que están pasando la calle, pero pues nos volteamos de carril, viene una tractomula y acaba con el tripulante. Es mejor perder una vida que la vida de 3 niños. Perfecto. Está programado el algoritmo para tomar esas decisiones. ¿Ahí quién responde? ¿El dueño del carro? Que decidió comprar el Tesla altruista y no el Tesla egoísta. ¿Responde Tesla o responde el filósofo que desarrolló el código bajo un componente ético? ¿O responde la empresa que desarrolló como tal el algoritmo? O podría fallar el sensor que detecta que están pasando 3 personas y entonces el responsable es la empresa de semiconductores que fabricó el dispositivo. Exactamente. Entonces ahí siempre, en el tema de la inteligencia artificial, no es ajena en ningún caso a la responsabilidad. Y en los regímenes de responsabilidad siempre va a haber un desarrollo legal y es tan necesario, así como en diferentes áreas, como el derecho médico, que desde el punto de vista legal también se tenga unos conocimientos básicos frente a toda esta temática, porque en últimas, cualquier conflicto va a ser resuelto por un tribunal y ese tribunal está compuesto por abogados. Listo, muchas gracias. Bueno, hay un asunto de la participación de Agustín que me gustaría también que expandiéramos un poco y está muy relacionado con lo que estamos conversando y es cómo se puede dar la colaboración entre diferentes disciplinas en un proceso de desarrollo. O sea, digamos, porque el mensaje que tengo es,
realmente no es necesario que se entienda en el fondo cómo está funcionando, ¿cierto? Hay otra forma de participar. Entonces, ¿cuál sería esa forma de participar de otras disciplinas en los procesos de desarrollo? Mira, desde mi perspectiva y teniendo en cuenta que a día de hoy lo que se generaliza más es esto que hemos mencionado de las inteligencias artificiales generativas, donde lo que es imprescindible es que utilicemos la herramienta, en el fondo, que va a entrenar los modelos. Entonces, cuando yo quiero crear una inteligencia, quiero crear un modelo específico para automoción o quiero crear un modelo específico para aeronáutica o para aviónica, lo que tengo que hacer es coger a los expertos que me den la documentación suficiente para que la utilicemos como base de entrenamiento, genere el lenguaje grande de modelo, el LLM, específico para que la inteligencia artificial pueda tomar las mejores decisiones en base a la documentación que es necesaria. Lo que no tendría sentido es que yo utilizara una herramienta generalista sin estar entrenada para trabajar en un dominio específico. Entonces, lo que hace falta es que los expertos de las diferentes áreas ayuden a definir los modelos particulares que son los que van a poder resolver de manera más adecuada esas soluciones. Entonces, ahí sí aparece esa colaboración. Yo colaboraré con ingenieros de software o colaboraré con médicos para que los médicos me den el tipo de documentación que tengo que utilizar para entrenar el modelo. Cuando tú vas a detectar radiografías y vas a buscar una enfermedad, le pones radiografías de esa enfermedad. Entrenas el modelo para que pueda detectarla y en eso pues David tiene mucha más experiencia. Cuando yo quiero entrenar vehículos autónomos, lo que tengo que enseñarles a detectar trayectorias, tengo que enseñarle carreteras para que el coche pueda manejar y pueda funcionar de la mejor manera. Entonces necesitamos que los diferentes, o en el mundo legal, podríamos crear un modelo específico para mundo legal. Le das todas las sentencias, le das toda la jurisprudencia y en un momento dado él puede, en base a determinado contexto, decirte cuál es la mejor solución o cuál es el mejor argumento o cuál es el mejor contraargumento. Creo que esa colaboración basa en tú tienes el conocimiento, yo no, yo tengo la herramienta, tú tienes el conocimiento, los ponemos en conjunto para que la solución sea específica. Perfecto, muchas gracias. Bueno, una pregunta para David, porque tenemos un caso de estudio, que es el caso médico, ¿cierto? Nosotros tenemos, digamos, un médico, pues no va a ser una persona que esté entrenada en el algoritmo como tal, pero es quien va a proveer información para que el algoritmo funcione de manera adecuada. ¿Cómo, digamos, cómo interpretamos lo que nos contaba hace un momento Agustín, pero en el contexto que te ha tocado? Sí, es muy interesante porque los médicos y el campo médico es un campo especial. En la primera conferencia a la que fui de informática médica, recuerdo que había no sé cuántos médicos habrá en la sala, que me perdonen por el chiste, pero era un médico que era el chairman y decía que había muchos informáticos que estábamos trabajando con médicos y que cuidado porque la mitad de los médicos se creían Dios y la otra mitad estábamos seguros de serlo. Entonces, el cómo llevar la información de la medicina es que es muy complicado. Es que en realidad tienen mucha información y mucha experiencia que no sabemos cómo plasmar. El caso de ir a un médico con, oye, tengo este caso de este paciente. Has dicho que tenía meningitis. ¿Por qué? Por esto y esto. Vale, ¿y este otro caso? Porque has dicho que no tenía meningitis y tiene exactamente los mismos parámetros. Todo lo que has dicho es exactamente lo mismo. Y sin embargo, lo malo es que has acertado. Es que uno sí lo tenía y el otro no. Bueno, es que según entró en la consulta, cómo se sentó, cómo miraba, es un campo, el campo de la salud es muy distinto para todo esto, porque es un campo muy complejo. De hecho, la primera inteligencia artificial fue ahí donde de los primeros fue ahí donde se aplicó el sistema Mycin, Casnet en los años 70. Fueron unos éxitos académicos. Funcionaban muy bien. Los médicos decidieron que eso no lo iban a utilizar porque bastaba con que se equivocaran una vez, de forma normal, porque la responsabilidad es suya. Y eso era una caja negra y no podía fallar. De ahí se pasó más bien a los
sistemas de soporte a la decisión, que básicamente también son en muchos casos muy parecidos, pero ya lo que se está dando es un soporte a que alguien tome una decisión, que al final volvemos a lo de quién tiene la responsabilidad. Yo creo que hacia ahí es donde debe ir la aplicación de la inteligencia artificial, a facilitar todos esos procesos y facilitar una información, pero al final tiene que ser validado por un humano y la decisión final tiene que ser por un humano. Perfecto, muchas gracias. Bueno, uno de los comentarios que escuché de Agustín mencionaba, o digamos la forma en la que lo interpreté, es que en gran parte cuando nosotros tenemos que interactuar con conceptos que obedecen a un experto, ejemplo, un médico, nosotros normalmente generamos esquemas de confianza. Entonces, si un médico ha acertado varias veces, hay una confianza de que el próximo diagnóstico que vas a dar pues, va a ser acertado también, ¿cierto? Esa es una de las cosas pues, que he entendido. Y en gran parte como que nuestro funcionamiento depende como de esos esquemas de confianza. Yo confío en esa institución, yo confío en este profesional, y digamos que de esa es la forma principal en la que en la que se toman las decisiones, o yo podría estar tomando decisiones de esa manera. Hay un asunto, y esta va a ser una pregunta a Felipe. Hoy en día nosotros cuando vamos a interactuar con un pedazo de tecnología, lo primero que hay es un listado de términos y condiciones. Entonces, si yo soy la persona que compra el vehículo autónomo o compro cualquier pedazo de tecnología, eventualmente voy a estar aceptando esos términos y condiciones y lo voy a hacer basado en confianza. Si yo tengo un equipo, televisores Sony, un equipo Sony que me hace aceptar un montón de términos y condiciones, pues yo estoy aceptando algo. Y de alguna forma estoy aceptando cierto nivel de responsabilidad que tal vez un grupo de personas, digamos, diseñaron para que en el momento en el que tenga que tomar una decisión legal, pues yo sea la persona que aceptó tener esa responsabilidad, ¿cierto? Eso sería posible. Entonces, y es un asunto en el que funciona el asunto de confianza. Entonces, la pregunta, Felipe, sería, si eso pasa y nosotros tenemos ese asunto donde el nivel de operatividad se le empieza a dejar cada vez más a un algoritmo y donde la solución probablemente la da un juez, donde nosotros todo el tiempo estamos aceptando cierto nivel de responsabilidades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los mortales en esa situación? Gracias. Sí, se supone que un algoritmo va a tomar mejores decisiones, pues porque no tiene emociones. Al quitar el componente emocional, pues el algoritmo va a tomar una decisión objetiva en cualquier caso, bien sea para tomar una decisión de defensa del Estado o una decisión relacionada con, vamos a elegir presidente, cuál de estos candidatos es la mejor opción para gobernar el país. Ok, el algoritmo puede tomar una decisión muchísimo mejor que las emociones con las que nos levantamos nosotros el día de las elecciones. Y en el caso de una decisión judicial, igual. Ahí yo creo que esa generación de confianza, porque pues como humanidad podemos tomar la decisión de, ok, vamos a confiar en este desarrollo tecnológico, en el desarrollo de los algoritmos, mejor que tome esa decisión objetiva sin ningún tipo de interés. Pero la inteligencia artificial no existe per se, siempre va a existir un componente humano ligado a ella. De ahí, pues, todo lo que se ha venido desarrollando alrededor de los sesgos. El caso que tuvo Google, pues, donde entonces la eliminación del sesgo resultó peor, pues, que tener el sesgo como tal. Y ese componente humano nunca va a desaparecer. Entonces, si lo vemos desde la misma construcción, y yo creería que desde la misma educación, que a eso es que estamos llamados, ¿cómo vamos a educar para generar estos nuevos desarrollos de inteligencia artificial? Y creo que, por eso les decía, yo no estoy tan seguro que tengamos una solución objetiva, una solución concreta. El desafío es bastante grande, pero si lo vemos desde el punto de vista de la génesis de cómo vas a crear, cómo vas a obtener unos datos, procesarlos, crear entonces todo este desarrollo, creo que
el ejercicio natural debería ser objeto de reivindicación desde nuestra postura como profesores. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestros alumnos? Porque, insisto en la generación de valor, sería un ejercicio perverso que un ejercicio sea resuelto por inteligencia artificial y la evaluación de ese ejercicio sea resuelto por inteligencia artificial. ¿Qué valor ahí estamos generando? Entonces creo que deberíamos volver, o sea, no volver, reivindicar el contraste, la verificación de los hechos, el preguntar por preguntar, o sea, alejarnos de esa indignación virtuosa de lo que no creemos, ni pegarnos a esa adoración complaciente de lo que efectivamente creemos. Es decir, tenemos que volver a generar ese contraste, esa generación de conocimiento humano para a partir de esa generación de conocimiento humano generar una mejor inteligencia artificial, unos mejores desarrollos. Y creo que viene desde la base. Y pienso yo que esta es una oportunidad para generar esa reivindicación de esos valores dentro de esa base partiendo de un principio. No nos podemos quedar en la ideación abstracta de la inteligencia artificial, en esas formulaciones tan generalizadas que ahora ustedes también lo comentaban. O sea, nunca esa generalización va a ser buena, nunca esa ideación abstracta va a ser pertinente. Y para resolver problemas, para tomar mejores decisiones basadas en inteligencia artificial, es decir, para sacar el real provecho y aprovechamiento de todas estas herramientas de inteligencia artificial, creo que viene el desafío y a su vez la solución desde la base, desde cómo lo creamos, desde cómo estamos codificando, cuáles son los elementos que vamos a tener para generar ese tipo de soluciones. Y para generar, obviamente pasa por qué datos estamos recopilando, cuál es la veracidad de esos datos, cuál es como tal todo lo que se mueve alrededor de esa construcción inicial, esa construcción básica primaria. Entonces, creo que por ahí viene la solución. Igual, el sesgo yo creo que siempre va a existir. Ese componente humano siempre va a existir y el interés siempre va a existir. O sea, no creo que exista forma que lo desconozcamos. Tenemos que buscar unas fórmulas de equilibrio y de aprovechamiento como tal de ese valor que nos genera la inteligencia artificial. Listo, muchas gracias. Sí, yo creo que esto nos da, nos hace fluir muy hacia a la siguiente pregunta y es, hasta ahora nos hemos concentrado en hablar principalmente de desarrollos que se hacen en un contexto muy específico. Entonces, por ejemplo, el contexto médico eh, es muy específico. Pero la realidad y tal vez lo que nos estamos preguntando en este público de educadores es, pero es que yo en mi clase tengo estudiantes, como ahorita decía Felipe, pues estudiantes que tal vez están entregando la respuesta a la pregunta mediada por una inteligencia artificial que ya es de acceso masivo. Entonces, digamos que puede haber una distancia entre las aplicaciones concretas y controladas en aspectos muy técnicos y muy específicos, pero hoy en día tenemos un asunto que es más masificado. Entonces, digamos que haciendo una comparación entre eso, ¿cierto? Lo muy específico y lo hoy masificado, entonces, qué podemos decir, recomendar para la labor de educador en cómo abordamos ese desafío? Entonces, empecemos con David. Pensando en esa pregunta, todo el mundo utiliza ya ChatGPT o sus variantes. Deberíamos enseñarles a utilizarlo. No sé, a veces me da la impresión como cuando me preguntaba, ¿tengo que enseñarle a mi hijo cómo utilizar el móvil? Sí, de hecho, cuando le doy una foto en papel, hace así como para ampliarla. O sea, es algo que es de forma natural, lo están utilizando. Es algo que yo creo que no se pueden poner puertas al campo. Lo que tenemos es que adaptarnos en ese sentido y además ahí ya no es como miembros de la parte de informática o de inteligencia artificial. Yo creo que todos tenemos que adaptarnos a que se están utilizando esas herramientas y que
ver el lado bueno, que lo que es la parte de formatearlo, o sea, el texto es algo que ya se está democratizando. Antes, sobre todo, cuando nos tenemos que... porque eso yo también lo sufrimos cuando pedimos proyectos europeos o proyectos de investigación en convocatorias competitivas, compitiendo contra nativos ingleses que se expresan mucho mejor. Eso ahora, sí, no se debe utilizar, pero se va a utilizar ese tipo de herramientas. Yo creo que lo que tenemos es que adaptar nuestros métodos de evaluación, tanto en el aula, si esos alumnos, los alumnos que estén utilizando, que utilicen esas herramientas, que serán todos, pues si yo antes lo mismo les exigía que me entregaran un reporte con 4 páginas, pues, perdón, con las páginas que fueran, es que sé que lo van a generar así. Entonces, lo mismo tenemos que volver a exámenes orales, a presentaciones donde les puedas preguntar. Eso es algo que también nos estamos preguntando a la hora de evaluar proyectos de investigación, donde te entregan una propuesta de 70, 80 páginas que tienes que revisar y que lo mismo estás tardando más en leerla que los proponentes en generarla. Tenemos que ver nuevos métodos, quizá esta es la idea, un panel para preguntar, etcétera. ¿Cuál sería la respuesta de Agustín? Pues voy en la misma línea que David. En mi día a día en la universidad me pasa cuando tú encargas una práctica o pones una práctica para que la realicen los estudiantes, puedes estar seguro que el 90% de esa práctica no es suya. Ha sido una práctica generada y la mayoría, el 90% del texto generado, ha sido generado por una IA generativa. Eso lo asumo. Por lo tanto, lo que nos lleva o lo que nos hace reflexionar, en mi caso desde la universidad, es que tengo que cambiar mi forma primero de enseñar y tengo que cambiar mi forma de evaluar. Tengo que cambiar mi forma de enseñar porque estoy convencido de que las lecciones magistrales cada vez tienen que desaparecer más de las aulas. El estudiante no encuentra valor en un aula en el que hay un señor que se pone en la tarima y empieza a dictar una clase. Porque esa misma clase la tiene en un vídeo, que seguro expresado o dictada por un mejor comunicador, y lo que tenemos es que promover más un aprendizaje activo, plantear nuestras clases en forma de retos. Quiero resolver este problema, vamos a ver entre todos, vais a buscar esta información, obligarles a leer o obligarles a ver vídeos para que sean ellos los que estén generando la solución en tiempo real hacia el profesor, de tal manera que hagamos que luego posteriormente el estudiante en su clase o en su casa tenga que asentar esos conocimientos. Pero no me sirve de nada una evaluación de un documento, un reporte, como decía David, de 10 páginas, donde sé que esas 10 páginas son generadas y lo peor, que sé que el estudiante no se las ha leído y no sabe si lo que está poniendo es lo correcto. Entonces, si siguiéramos la misma progresión y alineado con lo que decía Felipe, podríamos hacer entrégame un trabajo generado por inteligencia artificial, pongo la inteligencia artificial que lo corrige y, por lo tanto, al final de 4 años te entrego un título sin que tú hayas ido a clase, sin que yo haya tenido que trabajar. Estaríamos en una sociedad perversa. Entonces, creo que tenemos que seguir buscando ideas en las que cambiemos esas dinámicas y lo que hagamos sea, si queréis el término, más humanizar las clases, humanizar nuestra enseñanza para que el estudiante y el profesor tengan una relación más cercana, trabajen. No sé si la idea es solamente trabajar con juegos. Yo cuando imparto mis clases procuro para cada una de ellas llevarme un juego, una didáctica, donde trato de centrar 3 o 4 conceptos del tema que estoy explicando y veo que lo hagan de manera aplicada. Porque cuando ellos entienden el juego, cuando ven el resultado, el concepto lo asuman, el concepto lo asimilan. Y si yo ya he visto el concepto porque el resultado del juego ha sido satisfactorio, no tengo que evaluarles, ya están evaluados. Entonces creo que tenemos que ir a esa línea en la que cambiemos los modelos de evaluación. Un examen no me vale, prefiero un examen vis a vis en el que yo sepa si tú has estudiado o no. Con 3 minutos con un estudiante sabes si tiene el conocimiento adquirido o no. Tenemos que cambiar esa forma y olvidarnos de las lecciones magistrales porque yo no puedo competir con un youtuber o con un tiktoker. Son mucho más divertidos que yo, bailan mucho mejor
y saben expresar los contextos. Además, tienen su tiempo para grabar el vídeo. Grabar el vídeo un TikToker o alguien que está en un vídeo de YouTube le cuesta 10 horas y yo tengo 1 hora para explicar el concepto. Pues tenemos que cambiar esa forma. Vamos a utilizar esos contenidos o esas herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. Yo creo que esta respuesta es perfecta para escuchar preguntas desde el público a nuestros panelistas. Entonces, no sé quién quiera preguntar. Yo me desplazo. Buenas tardes. Mi nombre es Osiel Arbeláez Salazar. Soy el director de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi pregunta y comentario es hacia la parte legal. De pronto las aplicaciones de IA que tienen que ver con textos, mejor dicho, en resumen, ChatGPT y otros, es lo general. Pero hoy en día estamos trabajando con herramientas en la nube, como en Machine Learning o en aprendizaje de máquina o aprendizaje profundo. Y lo que a mí me preocupa y nos preocupa fuertemente es que al trabajo en la nube, ellos están quedando prácticamente con los datos. Entonces, mi pregunta o mi inquietud es, yo sé que en legislación local estamos muy pobres. ¿Cómo estamos en la parte internacional? Porque a esas empresas que tienen esas nubes, ¿quién las controla? ¿Cómo controlamos esos datos? Nuestros datos. A pesar de que en el registro de la página aparecen unos enlaces que dice acepta condiciones y uno nunca las lee. Y menos de esas que tienen que ver con tecnologías nuevas. A pesar de que también dentro de las aplicaciones le dicen a uno, ¿usted quiere esta privada o la quiere pública? Y uno dice, no, privada, pero los datos siempre van a la nube. Mi inquietud es, ¿qué hacemos ahí o qué vamos a hacer? Porque esa sí es más grave todavía. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Yo les comentaba al inicio de la intervención que el principal desafío jurídico en las próximas décadas va a ser la regulación de la propiedad de los datos. De la propiedad de los datos en general. Ojo, diferente es cuando estamos hablando de la protección de los datos personales, que también comentaban ahora unos desafíos frente a, la Unión Europea tiene una legislación que ha sido pionera en todo este tema de protección de datos personales. Dentro de esa misma legislación, como lo comentaban ahora, creo que era Agustín quien lo decía, pero igual, el dato personal, si está anonimizado, puede ser utilizado con fines de investigación científica y en últimas, pues creo que en principio estaría bien, o sea, listo. Pero esa persona titular del dato efectivamente está de acuerdo con que su dato sea utilizado con fines de investigación científica, tiene la potestad de prohibirlo o no, porque es que ya nos estamos metiendo, insisto, en un tema de derechos de propiedad, en el sentido de permitir qué hacer o qué no hacer con un dato. Digamos que dentro del punto de vista de datos personales hay avances, ¿cierto? En Colombia también los hay. Ahí el tema es estratégico frente a la estructuración de esos consentimientos informados. ¿Qué tanto alcance tienen? Si efectivamente tienen una validez legal y si yo como usuario, como tenedor de esos datos, estoy al tanto de lo que me estoy comprometiendo, de lo que estoy autorizando y de lo que estoy firmando, porque usted mismo lo ha dicho, acepta términos y condiciones, sí, no soy un robot, no, tampoco, no ponemos atención o no prestamos atención frente a ese tipo de situaciones. Ahora, porque yo siempre cuando hablo de propiedad de los datos hago ese disclaimer frente a datos personales. Ahora, hablemos de los datos, o sea, datos suyos, de su investigación. Usted los está compartiendo efectivamente. ¿Cómo los está compartiendo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el condicionamiento que usted tiene con ese proveedor de servicios informáticos y cómo está realizando la divulgación de los datos?
que también viene otra vertiente que es la denominada ciencia abierta, la importancia de tener la ciencia abierta y bueno, toda esta corriente que también es muy importante y que va a ser objeto de desarrollo en las próximas décadas. El tema con los datos es, y ahí cito a Harari, quien tiene los datos tiene el futuro. Pero ¿cómo vamos a regular la propiedad de los datos? Los datos son de todos y no son de nadie. Y lo que hacemos con los datos. Y creo que en ese punto la solución jurídica no la hay. En este momento no la hay. Va a ser complicado de manejarlo y, insisto, se necesitarán años y un ejercicio interdisciplinario porque vamos a necesitar artistas, poetas que nos ayuden a los abogados, además de sociólogos, ingenieros, físicos y científicos en general, a intentar arribar a una regulación frente al tema de derechos de propiedad de los datos, es decir, cómo dispongo, cómo no dispongo, hasta dónde llego y hasta dónde no llego con los datos. Si lo vemos desde el punto de vista de la propiedad intelectual, que ese es uno de los principales desafíos, se ha concebido la propiedad intelectual como un contrato social. Es decir, yo creo algo, divulgo mi creación y a partir de esa divulgación recibo un beneficio que se llama derecho de propiedad intelectual que me da una exclusividad de explotación económica. Ese contrato social es posible que surta una adaptación, porque es que realmente acá el principal desafío es adaptarnos, nos tenemos que adaptar, incluso en el tema legal. Y es posible que esa adaptación vaya frente a la exclusividad de los derechos de propiedad intelectual, no va a ser tan pertinente frente a la creación, frente a los desarrollos per se, sino frente a los datos. ¿Qué pasa si usted como titular, en caso que lo sea, de esos datos, pueda tener el privilegio de explotación exclusiva de los mismos? Obviamente eso generaría un debate, pero ¿cómo se podría adaptar esa visión de contrato social de derechos de propiedad intelectual y hacerla extensiva a los datos? No por un tema económico per se, sino por un tema de pertinencia. Las creaciones que se protegen bajo unas normas de derechos de autor, es posible que en los próximos años esa aplicación sea impertinente. Si se están generando diferentes tipos de resultados a partir de inteligencia artificial, como humanidad los estamos aceptando, como humanidad los estamos gozando, si no existe ese privilegio, esa exclusividad sobre esos derechos de propiedad intelectual, sobre esas creaciones, ¿sobre qué va a versar el interés? A usted como científico, ¿qué le va a interesar más? ¿Esa creación que generó a partir de inteligencia artificial o tener la exclusividad y la facultad de disponer de los datos a partir de los cuales usted creó ese resultado? Entonces creo que es un tema de adaptación. Mientras materializamos esa adaptación, las herramientas legales que están a su alcance pues deben ser objeto de una aplicación estratégica, es decir, ¿vale la pena lo que usted está haciendo en la nube? Los términos y condiciones a los cuales usted se está comprometiendo efectivamente están siendo pertinentes para sus intereses. ¿Existe otra opción dentro del punto de vista legal que permita compartir o que permita explotar ese resultado que a usted en este momento le está preocupando de una manera que satisface mejor los intereses a lo como lo está haciendo ahora? Y creo que incluso herramientas de la inteligencia artificial le pueden colaborar a usted para tomar esa decisión. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Quién quiere hacer esa pregunta? Bueno, buenos días. Yo soy Lina Gudelo, decana de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de IA. Yo tengo una pregunta porque en estos días hemos estado conversando mucho sobre las renovaciones curriculares, ¿cierto? Y aquí pues tenemos que hablar también de educación. Estamos incluyendo en esas renovaciones curriculares todo el tema de inteligencia artificial y todo lo que eso deriva. Pero yo me pregunto, ayer casualmente también veíamos un poco sobre esas habilidades del futuro. Y las habilidades del futuro tienen o estaban listadas y solamente una parecía relacionada a la tecnología. El resto eran habilidades blandas. Deberíamos entonces balancear esas renovaciones curriculares hacia formación humanística y no hacia tanto lo técnico. ¿Quién quisieras que responda a la pregunta? Cualquiera.
A ver, me parece una pregunta... Obviamente en el marco de la ingeniería, Sí, ¿cierto? sí, sí, De por la eso educación sí, en me ingeniería. parece una pregunta muy adecuada, pero sigo pensando que el ingeniero que formemos una determinada especialidad, y pues como el compañero estaba hablando de ingeniería mecánica, o yo en mi caso, ingeniería de software, necesito formar profesionales que sepan de ingeniería del software, porque al final el producto que voy a generar es un producto software. Y este año, en el último curso académico, he tenido varios estudiantes trabajando precisamente en la aplicación de IA en el mundo de la generación de software. Y los resultados que obtenían las herramientas de inteligencia artificial, dado que no tenías la capacidad, y probablemente el software pueda ser diferente de otras disciplinas, y ahora lo razono. Cuando le pedíamos al estudiante que generara el contexto para crear el prompt de la generación del producto, nunca consigues un prompt exhaustivo. Y lo que te va a dar una respuesta, y el ingeniero tiene que tener el conocimiento suficiente como para validar el resultado que te ha dado la inteligencia artificial. Tienes que saber discernir si la respuesta es buena o es mala. Si yo descargo esos contenidos teóricos o esa formación específica del área de la disciplina de ingeniería para el que estamos formando al estudiante, me estoy quedando sin las herramientas para validar los resultados. Es decir, la IA nos puede ayudar a aumentar la velocidad en la que desarrollamos, pero el profesional, el ingeniero, tiene que tener la base teórica suficiente como para poder validar los resultados. ¿Eso quiere decir que tenemos que olvidarnos de esas habilidades blandas? No, hay que seguir incorporándolas, pero no podemos perder rigor en la parte científica o en la parte tecnológica. Entonces, no podemos olvidarnos. Por mucho que la ingeniería, que vaya una inteligencia artificial y que le diga resuélveme esta integral, pues la integral probablemente te la va a dar resuelta. ¿Está bien o no? Es que puede ser que no. Puede ser que el modelo esté mal entrenado y el resultado que me está dando sea incorrecto. Cuando yo le pedía que generara código, que me generara determinados diagramas, la diagramación era toda errónea. Si yo no sé ingeniería, o si yo no sé ingeniería de software, no sé herramientas de modelar, no sé modelar, tengo un problema, es que estoy arrastrando errores que van en la línea de lo que comentaba antes Felipe. Entonces, tenemos que tener una fuerte base de ingeniería para poder validar los resultados. La IA generativa va a ser una herramienta que nos ayuda a acelerar el proceso de desarrollo, nos ayuda a acelerar el proceso de generación de soluciones. Pero si yo no tengo el conocimiento científico, puedo estar generando soluciones incorrectas. Esa al menos es mi percepción. Hay que ver cómo podemos balancear el incorporar alguna habilidad blanda o, como mencionaba antes, tengo que descargar en esas asignaturas, en esos cursos que estoy impartiendo, el que desarrollen esas competencias o esas habilidades blandas. La capacidad de comunicación, la capacidad de razonamiento crítico, la capacidad de escritura, tenemos que trasladarla a esas asignaturas más teóricas. Pero no podemos perder la capacidad de formar técnicamente a los ingenieros, porque si no, no tendríamos ingenieros. Bueno, ya se nos ha cumplido el tiempo para este conversatorio. Creo que hemos tenido en esta conversación una gran cantidad de insumos que yo creo que uno se los puede llevar para su entorno, para su casa y utilizarlo como elementos de análisis para las cosas que tenemos que resolver. Tenemos, digamos, una colección de cosas en las que nos tenemos que prestar atención. Ya se nos fue el tiempo. Sí, entonces tenemos que prestar atención en ese tipo de cosas. Tenemos la tarea abierta, creo que tenemos más preguntas que respuestas. Hemos tenido una conversación muy rica, muchas gracias a todos ustedes por sus apreciaciones. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno, tendremos tiempo para conversar más adelante. Agradecemos, por supuesto, a nuestros panelistas y a nuestro moderador. Gracias, David Pérez, Agustín, Felipe, Juan Alberto, por todas estas lecciones y por este panorama.